Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Voy a visitar. Efraín, no nos conocemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todas ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a esta primera sesión del homenaje a nuestro queridísimo autor, Carlos Fuentes. Lamentamos que el 15 de mayo del 2012 Carlos Fuentes nos dejó. Pero nos dejó una obra, nos dejó un recuerdo, nos dejó toda su persona, su genio, la maravilla de escritor que fue aquí en la Feria Internacional del Libro. Y aquí queremos rendirle un homenaje en dos sesiones, en dos ventanas. La primera, el día de hoy, como ustedes pueden ver, ya nada más echando un vistazo a la mesa, con invitados de lujo. Invitados de lujo, así como de lujo fue Carlos Fuentes. Bienvenidas, y voy a ceder la palabra a quien hará de moderador, Giovanni Hurtado, un joven especialista en la obra de Carlos Fuentes. Él nos va a ayudar a moderar esta mesa. Muchas gracias, disfrutemos. Bueno, buenas noches. Quisiera empezar con las palabras de Carlos Fuentes en la gran novela latinoamericana. Lo cito: quisiera darle la mayor amplitud posible a la literatura porque con demasiada frecuencia la limitan y empobrecen las restricciones ideológicas cuando no la persiguen y excluyen las tiranías políticas. Las literaturas del continente americano se inician y se perpetúan en la memoria épica, ancestral y mítica de los pueblos del origen. Nuestros invitados abordarán cada una de las obras que ellos consideraron más representativas de nuestro autor, y su orden de aparición será de acuerdo al orden de aparición cronológica de cada uno de sus libros. Empezará la doctora Consuelo Sáizar hablándonos de La región más transparente, la primera novela de Carlos Fuentes que apareció en el año 1958. Consuelo Sáizar de la Fuente es directora general de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, editora de libros y socióloga de la cultura. Es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, donde también estudió Ciencias Políticas y Administración Pública. Tiene los grados de maestría y doctorado en la Universidad de Cambridge, así como en la Universidad de Oxford. Del 2017 a 2018 estuvo adscrita a la Universidad de Harvard como investigadora visitante. En entre 1983 y 2009 dirigió diversas empresas editoriales de manera muy destacada: el Fondo de Cultura Económica, la Gran Editorial del Estado Mexicano. De 2009 a 2012 fue presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de la Cultura. Y de 2010 a 2012 fue presidenta del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, organismo dependiente de la UNESCO. En 2018 coordinó los proyectos de educación y cultura en la campaña para la presidencia de la República de Margarita Zavala, y habría que destacar que ella, junto con la señora Silvia Lemos, fue de las principales promotoras para la creación del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español. Les doy la palabra, doctor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, en honor a la verdad es Silvia Lemos, a quien saludo con enorme afecto por ser la guardiana, la vigía, responsable, generosa y atenta de un legado imprescindible para la cultura universal. Saludo también a Dulce María Zúñiga, a quien agradezco la invitación a esta mesa, a Cristina, Alberto, Jorge, Efraín y Giovanni. Conste que esto lo escribí antes de saber que este era el orden en el que nos sentaría. Confieso que mi primer impulso al recibir esta invitación era solicitar el hablar sobre esa pequeña gran obra maestra que es Aura, cuya preferencia, como podrán deducir los fuentólogos, se originó cuando, al leerlo por primera vez en mi adolescencia, encontré la coincidencia entre el nombre que me otorgaron mis padres con el de una de las protagonistas.
Al informarme que Alberto había seleccionado ya a Aura, Lo siento. no importa, a ti te perdono todo. Decidí que el título más pertinente para comentar en este encuentro, en mi caso, es la región más transparente, dado el campo de estudio al que he dedicado mi tiempo y mis empeños durante la última década, la sociología de la edición. Empiezo. Un escritor sin fronteras para una nueva realidad editorial. Ninguna novela mexicana ha sido esperada como lo fue La región más transparente de Carlos Fuentes, dice José Emilio Pacheco en el artículo que publica el 3 de abril de 1978 en la revista Proceso para celebrar los 20 años de la publicación de esta obra. Quienes tienen hoy 18 años, cito de nuevo a Pacheco, difícilmente podrán entender la avidez con la cual los que teníamos esa edad en 1958 aguardamos el lunes 7 de abril, la fecha en que fue publicado. Yo he de confesar, no conozco un artículo mejor que el de José Emilio sobre la región más transparente que refleje con tanta precisión la atmósfera cultural de México, del México de ese momento, que ubica una novela en la que gran parte de una generación, dice José Emilio, descubrió a su país. Pero dado que existe el registro preciso de un día y de una fecha para la aparición en librerías de ese título que conmocionó a una sociedad, es preciso reconocer la necesidad o la exigencia de reflexionar sobre la construcción del escritor y sobre el sello editorial que publicó esa obra. Dado el tiempo asignado, recurriré en algún momento al aforismo argumentativo para dar una idea de la enorme dimensión que en el mundo de la sociología de la edición y/o de la historia cultural tienen Carlos Fuentes y la región más transparente. Empezaré con una anécdota que Silvia conoce bien y que se desarrolló aquí en la FIL Guadalajara en noviembre de 2010, cuando en una cena comenté con Fuentes Los laberintos del poder, el reclutamiento de las élites políticas en México 1900-1971, en el que Peter Smith da la fórmula que prevaleció durante el priismo para llegar a ser presidente de México. 1, estudiar Derecho. 2, estudiar Derecho en la UNAM. 3, ser secretario particular de un profesor que ya se encontrara trabajando en el gobierno, priista por supuesto, y al cual se le adivinara un futuro promisorio. Fuentes me escuchaba con su atención y cortesía características, cuando de repente me dijo: el autor Consuelo describe a mi generación. Verá usted, no sé si lo sepa, pero en la última clase que cursé de la carrera de Derecho de la UNAM, mi profesor de Constitucional, el entonces muy joven José Campillo Sáenz, me pidió que permaneciera en el salón ya que hubieran salido todos mis compañeros de clase y me propuso entonces ser su secretario particular, la tercera condición. Casi no lo dejé terminar. Lo interrumpí, me dijo Fuentes, para decirle: muchas gracias, maestro. Me siento profundamente halagado por su propuesta. Pero ¿sabe usted? Yo he decidido ser escritor. Pero Carlos, me dijo. El profesor respondió muy sorprendido: esa no es una profesión. De eso no se vive. Bueno, maestro, he decidido tomar ese riesgo. Un Fuentes muy seguro, ese día confesó abiertamente que había decidido ser escritor. Campillo Sáenz decidió entonces, según me comentó Fuentes, invitar a Miguel de la Madrid Hurtado en lugar de Fuentes. Miguel de la Madrid Hurtado, Alberto, fue presidente de México de 1982 a 1988. Los inmensos dones y talentos de Carlos Fuentes
eran esos. Podría haber sido presidente de México, tenía esa posibilidad, o lo que eligió, ser un escritor inmenso de calidad universal. Tomé nota de la anécdota y al concluir mi trabajo como servidora pública en Conaculta, decidí estudiar una maestría y luego un doctorado para trabajar sobre lo que Fuentes había plantado en aquella conversación, el surgimiento del escritor profesional. Y es el libro que estoy preparando ahora para su publicación. He de decir que hasta antes de Carlos Fuentes, ni el talento ni la decisión eran suficientes para dedicarse únicamente a escribir, para vivir de escribir. Solo por dar dos ejemplos de dos escritores de generaciones anteriores. Alfonso Reyes desarrolló sus labores escriturales simultáneamente a sus encargos diplomáticos, al igual que Paz, por ejemplo. Y Agustín Yáñez lo hizo junto con sus responsabilidades en la administración pública, al igual que Rulfo. Carlos Fuentes inauguró, en efecto, el modelo de escritor profesional en México, aquel que podía vivir de escribir, del pago de las regalías de sus libros. En una generación malograda, casi toda malograda por el infortunio, la mezquindad, la ambición política o la pereza, el apego profesional de Fuentes sigue siendo ejemplar. Escribió Enrique Krause en la revista Vuelta el 27 de junio de 1988. Fuentes es también, como lo han señalado Donoso y Rodríguez Monegal, el primer autor latinoamericano que tuvo un agente literario. Y tuvo un agente literario norteamericano, Carl D. Brandt, que si bien no tengo registro de la fecha en que empezó a trabajar con él, Xavi Allenda cuenta en su espléndido libro sobre el boom latinoamericano que en Fuentes envió en 1962 a Brandt un ejemplar de Coronación para que gestionara su publicación a otro idioma. Tendré que darme otra vuelta por Princeton, Silvia. O si tú tienes el dato, por favor, pásamelo. Es preciso señalar que la obra de Fuentes se traduce casi inmediatamente, a diferencia de sus contemporáneos. Práctica que, como comentaba con Cristina, tampoco era muy común para los autores que en ese tiempo publicaban en español. Por lo tanto, atribuyo a la gestión de esta agencia literaria esos logros casi inmediatos. Por otro lado, como está plenamente documentado, Fuentes empieza a trabajar con la agencia de Carmen Balcells a finales de la década de los 60 y durante algún tiempo combina el trabajo con ambas agencias literarias. La región más transparente es la primera obra de Fuentes que es traducida a otro idioma. En 1960, muy rápidamente aparece la edición en alemán. En 64 se traduce al francés por Gallimard con una introducción de Miguel Ángel Asturias, quien en 1967 se convirtió en el segundo latinoamericano en ganar el Premio Nobel de Literatura. Un editorial con un catálogo canónico y consagratorio. Daniel Cosío Villegas, como todos ustedes saben, funda el Fondo de Cultura Económica en 1934. El fondo es la única institución cultural de dimensión internacional que el Estado mexicano creó durante el siglo XX. Y la fundó con la intención inicial de publicar textos para los estudiantes de la incipiente carrera de la licenciatura en Economía de la UNAM que no sabían leer inglés. Con la llegada de don Arnaldo Orfila y bajo la dirección de don Joaquín Díez Canedo y el maestro Alucho Macero, el catálogo se empieza a diversificar e incluso empiezan a publicar títulos de literatura. En 1952 lanzan la colección Letras Mexicanas con títulos numerados en el lomo. El 1 es la obra poética de Alfonso Reyes, el 2, confabulario de Juan José Arreola, el 3, El Nuevo Narciso y otros poemas de Enrique González Martínez, el 4, El Diosero de Francisco Rojas González y el 5, Tata Lobo de Hermilo Gómez Abreu Gómez, perdónenme. Fuentes había publicado Los Días Enmascarados, su primer libro en la editorial Los Presentes que dirigía Juan José Arreola y que salió con un pie de imprenta fechado el 11 de noviembre de 1954, el día de su cumpleaños 26. Y en la portada tenía una villeta preciosa de un chacmol realizado por Ricardo Martínez en un tiraje de 500 ejemplares, que era el tiraje acostumbrado en esa casa editorial. Le ofrece, no he podido corroborar quién le hace la propuesta,
editar su siguiente libro en el Fondo de Cultura Económica. Así pues, cuando Fuentes tiene 29 años, La región más transparente se publica ese mítico 7 de abril de 1958 del que habla José Emilio con la cita que inicié, y se publica con el número 38 de la colección Letras Mexicanas, con un tiraje de 4,000 ejemplares en el ya canónico, en ese momento ya canónico, catálogo de la editorial Fondo de Cultura Económica. En ese momento era ya, incontestablemente, el espacio de consagración de los escritores de la literatura latinoamericana. Solo como un dato curioso, el número 36 fue Balún Canán de Rosario Castellanos, publicado en 1957. Al igual que Calaveras y Jueves Santos de Alberto Monterde, el 39 fue Ensayo Mexicano Moderno, volumen 1, con la selección, introducción y notas de José Luis Martínez, publicado en 1958. Es preciso reconocer que la trayectoria editorial de Fuentes no ha sido estudiada de manera exhaustiva. Reconstruirla arrojaría luz sobre la trayectoria profesional de un autor mexicano que se internacionalizó de manera admirablemente temprana. Esa investigación tiene la dificultad de consultar archivos prácticamente inexistentes en las editoriales en español, como lo he podido hablar con Joaquín Díez Canedo Flores. Muchos de los datos que he podido rescatar y que he podido recabar, tanto para la elaboración de mi tesis doctoral como del libro que estoy preparando, proviene de la biblioteca que mi esposa Julia de la Fuente propuso y realizó para albergar la historia editorial del fondo. Y gracias a la gentileza de Silvia, pude hacer una investigación en la biblioteca privada de Fuentes, a la que pude acceder precisamente con la ayuda de la propia Julia y de la bibliotecaria Rosario Martínez. Nos fue posible hojear las traducciones de las obras de Fuentes en la única colección completa que existe de ellas, ya que sus editores siempre le envían, y continúan haciéndolo, 5 copias de cada obra publicada a Silvia. Por lo tanto, su biblioteca personal es el único lugar donde se encuentran todas las ediciones de la obra de Fuentes, incluidas las diferentes traducciones. El archivo personal, lo sabemos, se encuentra en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Documentar las decisiones que tomó Fuentes sobre las editoriales en las que publicó su obra, insisto, sería sumamente útil para la historia sociocultural y para la sociología de la edición. Campos de relativamente reciente creación, pero que son objetos de estudio de las principales universidades a nivel internacional. Por ejemplo, la segunda novela de Fuentes, es decir, su tercer libro, Las Buenas Conciencias, también fue publicada por el Fondo en 1959, también así como La muerte de Artemio Cruz en 1962. Pero ese mismo 1962 ahora fue publicada por Editorial Era. Podemos ver entonces que desde un momento muy temprano en la historia editorial de Fuentes, contempló publicar tanto en editoriales privadas como en la editorial estatal Fondo de Cultura Económica. Luego empezaría a publicar en España bajo el sello Seix Barral y después en Alfaguara, y sería traducido a innumerables idiomas. Pero esa es otra historia que espero sea narrada en la gran biografía que nuestra generación merece sobre Carlos Fuentes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Sáizar. Creo que ha dicho algo muy importante. Carlos Fuentes es un autor de una dimensión enorme y que para su tiempo iba a la vanguardia con agente literario. Era un autor que al año ya estaban sus libros traducidos a otro idioma. Y para seguir con esta dimensión de Carlos Fuentes, nuestro siguiente participante es el doctor Alberto Manguel, ¿no? Es un autor, y voy a citar las palabras que George Steiner dice de él: bibliófilo apasionado, un coleccionista, un conocedor de la imaginación literaria, es también un antólogo, políglota y traductor. Es doctor honoris causa de las universidades de Lieja en Bélgica, Anglia Ruskin en Cambridge, Inglaterra, Ottawa y York en Canadá. Ha obtenido numerosos premios, entre ellos el Medici Ensayo y en 2017 el Formentor de las Letras, en cuya acta se lee, cito: la obra completa de Alberto Manguel constituye una de las más lúcidas indagaciones en la historia orgánica de la Biblioteca Universal. Sus elocuentes ensayos nos han permitido seguir la pista del largo peregrinaje de los libros y el orden prodigioso
que los acoge en las instituciones vertebrales de la cultura. La minuciosa recreación del arte de leer, la pericia con la que los lectores aprenden a comprender la inmensidad del mundo, pertenecen al enciclopédico saber con que Alberto Manguel ha retratado la vida de los libros. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias. Voy a hablar de Aura y voy a mencionar otras ficciones, pero quiero detenerme un momento en la magnífica anécdota que Consuelo nos dio del momento en que Fuentes decide ser escritor, porque mi reflexión fue, escuchando esa anécdota, qué enorme riqueza para México ese día y qué enorme pérdida para México ese día. En una entrevista concedida en 1981, Carlos Fuentes declaró que todo aquel que escribe una novela sabe que está metido en el problema proustiano de saber, de alguna manera, qué va a escribir y al mismo tiempo asombrarse de lo que realmente resulta. Proust, dijo Fuentes, solo escribía cuando había vivido lo que iba a escribir y, sin embargo, tenía que escribir como si no supiera nada de ello, lo cual es extraordinario. En cierto modo, todos estamos inmersos en la misma aventura. Saber lo que vas a contar, tener el control sobre tu material y al mismo tiempo tener ese margen de libertad que es el descubrimiento, el asombro, una condición previa de la libertad del lector. Esto Fuentes. Lo vivido para Fuentes está en su obra, que también es un camino de descubrimiento. Y yo creo que un tema esencial en la obra de Fuentes es el amor, y la figura que encarna el amor a lo largo de toda la obra de Fuentes es Silvia Lemus. Entonces, él toma esa experiencia privada y la transforma 1000 veces en su obra. Quizás Aura no sea un homenaje al amor por Silvia, pero es una reflexión profunda, importante, sobre la naturaleza del deseo erótico. Aura es tal vez el mejor ejemplo de la ambigüedad proustiana que Fuentes reconocía. Relato fantástico, tal vez asociado al género gótico, Aura es a la vez la crónica veraz de la pasión amorosa, del mundo pesadillesco que éste suele evocar, tanto lo vivido, porque todos caemos presos alguna vez del poder de Eros, y lo inesperado, porque nadie puede adivinar el fruto de tal cautiverio. Aura es un descenso a los infiernos, como lo presagia la cabeza del singular Cerbero en el llamador que encuentra el protagonista. Un pasaje del mundo rutinario al inesperado desorden de las cosas, por ejemplo, el desorden de los números de las casas de la calle Donceles que el protagonista busca. El mundo del cual llega el protagonista es en todo sentido exterior, indiferenciado. El mundo al que llega, el mundo de Aura, es oscuro, hecho para ciegos, para los que no pueden o no quieren ver. El tema clásico de la belleza ilusoria que oculta una decrepitud repulsiva, tema de las sepulturas y las vanitas medievales, aparece traducido en Aura en una crónica amorosa en la cual el deseo apasionado resulta una mítica fuente de la juventud que permite al amante, si no al amado, seguir en vida. Para Fuentes, el deseo es obligatorio.
Nadie puede verdaderamente sustraerse a él y los personajes de Fuentes, casi todas, se hacen eco de la broma de Oscar Wilde: puedo resistirme a todo salvo a la tentación. A Fuentes le gustaba poner las cosas boca arriba, desarmarlas para descubrir cómo funcionan desde adentro y cómo sus apariencias nos engañan. Desde sus primeros libros de ficción, su tema fue la invención de la historia, el intento de la sociedad de tabular la simultaneidad de los acontecimientos en tiempo, tanto en su México como en los incómodamente contiguos Estados Unidos o la incómodamente lejana Europa. Y el método preferido de Fuentes ha sido examinar los mecanismos ocultos de la relojería en lugar de examinar el reloj aparente. En consecuencia, no son los personajes individuales los que le interesan, aunque lo sabe analizar de manera magistral, sino el mecanismo social que los hace funcionar, la familia que asigna a cada uno un papel aparentemente heredado y culpable. Fuentes siempre sostuvo que la verdadera historia resulta de contar cuentos y que la ficción se encarga de transmitir la verdad de los hechos con mucha más precisión y verosimilitud que los manuales de historia oficial. Ninguna historia de nuestro continente puede darnos a conocer la naturaleza de las tiranías como lo hace la muerte de Artemio Cruz. Ninguna las incomprensibles maniobras de la historia política como las buenas conciencias. Ninguna la eterna puja entre el norte y el sur como Gringo Viejo. Ninguna el radical conflicto entre generaciones, entre mujeres y hombres, entre los que estaban aquí y los que llegaron después, como Todas las familias felices. Mi primera lista tenía unos 20 títulos, porque la obra de ficción de Fuentes es tan rica y tuve que hacer una pequeña selección para que no sacasen el gancho y me sacasen del estrado. En la ficción de Fuentes, la felicidad y la infelicidad conllevan innumerables significados dentro de estas construcciones arbitrarias que se supone que unen a grupos de seres humanos disímiles y que en cambio los ahogan bajo rótulos hipócritas como adulterio, piedad filial, disciplina paterna, culto a los antepasados. Tabúes y supersticiones marcan estas categorías y en torno a ellas hemos construido nuestras sociedades y nuestra literatura. Todas las familias engendran violencia, para retomar una frase de la novela. Para Fuentes, las familias son la columna vertebral de todas nuestras historias, para nuestro bien y para nuestro mal. ¿Cuál es la diferencia entre lo que era y lo que era?, se pregunta una de las hijas en el último cuento de Todas las familias felices. La diferencia entre conciencia y memoria, responde otra. Más tarde, la primera se preguntará si hay una diferencia entre conciencia y memoria y concluye que sí la hay. La memoria ocurre hoy. Recordamos hoy. La conciencia es siempre un arrepentimiento enterrado en el pasado. Preferimos olvidar. Gracias a Fuentes, olvidar ya no es posible. Gracias. Muchas gracias, doctor Manguel. Y como bien lo ha dicho, gracias a Fuentes es imposible olvidar, porque en sus novelas construyó un amplio mural de los personajes y de la vida social de México y del mundo, y lo tituló La Edad del Tiempo. Y todos esos personajes y esa polifonía que recoge Fuentes están dentro de esta gran novela que es Terra Nostra, de la cual nos va a hablar el doctor Jorge Volpi,
que para presentarlo voy a usar las palabras de Carlos Fuentes. Dice: una de las grandes virtudes de la novela de Jorge Volpi es que resiste la tentación de darle a su novela el formato vanguardista autorizado por la revolución científica de la percepción de las cosas. La percepción no es solipsista, dice Husserl, es la relación entre perceptor y percibido. En vez, el novelista mexicano, sin renunciar al juego de los planos temporales y espaciales, le da a su narración una unidad subyacente que no es simplemente lineal, sino lógica, exactamente como los argumentos científicos esgrimados y que Volpi expone con un conocimiento y claridad asombrosos. Pero En busca de Klynstorff no es un tratado de física cuántica, es, si quieren ustedes, un thriller superior, tan bueno en este sentido como las películas de Fritz Lang sobre el misterio Dr. Möbius, que dirige desde la cárcel sus operaciones criminales, o como la novela de Eric Ambler, La máscara de Dimitrios, que, barajando tiempos y espacios, es una búsqueda también del antihéroe epónimo. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todas y a todos por estar acompañándonos en esta Feria del Libro de Guadalajara, en este hermoso homenaje a Carlos Fuentes, Dulce María y los de Raúl Padilla, Marisol. Una gran idea, además, hacer este recorrido por las novelas o por los libros principales de Carlos Fuentes. Un autor que, como muy pocos en la historia de la literatura universal, encarna una tradición por sí mismo. Hay muy pocos escritores, Balzac sería un ejemplo, y era un ejemplo para el propio Carlos, que podían hacer todos los tipos de novela, todos los tipos de narración y ser, por lo tanto, no solo un autor, sino legión. Y si una novela de Fuentes intenta llevar a sus últimas consecuencias esta voluntad demoníaca de provocar e intervenir en el destino de sus personajes, es En Terra Nostra, la que a mí me parece la más osada, la más valiente y la más vigorosa muestra de su obra. Si Fuentes es uno de esos pocos escritores que en efecto constituyen una tradición literaria por sí mismos, Terra Nostra no solo es su obra maestra o total, un concepto irrelevante para un creador tan desmesurado como él, y en ella no solo aglutina o concentra todas sus preocupaciones, sino que constituye una imagen holográfica de lo que llamaría su poética. En ella, sus disfraces y máscaras resultan tan variados como los de Júpiter, y haría pensar sin duda que se trata de una obra escrita por cientos de autores a la vez. Terra Nostra es más que un mosaico de voces. Es un universo dentro del universo, casi una anomalía cósmica, me atrevería a decir, un agujero negro. Es una de las obras más deslumbrantes, poderosas e incomprensibles de nuestro tiempo. Porque nos han enseñado a ver el mundo como una sucesión de acontecimientos en el tiempo. La historia parecería precisamente un hilo o un collar que va de un lado a otro. En cambio, Fuentes convierte el tiempo en una amalgama que abarca todos los espacios. En Fuentes, el tiempo, que precisamente es el nombre que le da al ciclo novelístico que lo caracteriza, la edad del tiempo, es quizás el más poderoso motor de su narrativa. Y ese tiempo se vuelve de pronto en Fuentes simultáneo. En algún ensayo, el filósofo vienés Ludwig Wittgenstein se refería a la posibilidad de contemplar lo sucesivo como simultáneo y le daba el nombre de visión perspicua. Sin darse cuenta, el filósofo imaginaba la anhelada cercanía con lo divino. En el ámbito de la literatura, Terra Nostra quizás sea la novela perspicua por excelencia. Quien atraviesa sus páginas se convierte, al menos durante unas horas, muchas horas, muchísimas horas, muchísimas horas en un verdadero Dios, tal vez incluso en un Dios enloquecido, capaz de observar de golpe el París moderno y la España del siglo XVII,
el México prehispánico y la Europa del siglo de oro. El mayor pecado contra Dios no consistiría entonces en la soberbia de enfrentársele, sino en la de inventar un mecanismo para que cualquiera pueda convertirse en Dios. Y eso hace Fuentes con cada uno de sus lectores. Felipe II es el personaje central de Terra Nostra. Absurdo, colérico, envejecido, su espectro habita el putridero del Escorial y desde allí no solo dirige un imperio en donde no se pone el sol, sino los destinos de cada uno de sus súbditos y sobre todo de los lectores de Terra Nostra. Cegado por el poder, el anciano emperador habita el centro de ese embudo invertido que constituye la novela, una especie de remedio del infierno dantesco, y desde allí establece la única norma que se aplica verdaderamente en sus dominios, incluido el de la novela titulada justamente Terra Nostra. Lo único que existe es aquello que está escrito. Esta máxima, extraída del derecho romano y que pretende ordenar las realidades de la escritura, es llevada en el libro a consecuencias inimaginadas. Cuando un lector se deja conducir al interior de esta novela, el exterior deja de existir. A partir de ese momento se convierte en uno más de los delirios de su majestad. Atrapados en las páginas como herejes en las mazmorras de la Inquisición, los incautos visitantes, nosotros, nos veremos obligados a contemplar el sueño de la razón, así como sus infinitos monstruos, transcritos por el mejor de los cronistas de Indias, que es ese escribano malicioso y perverso llamado Carlos Fuentes. Resultaría casi imposible resumir aquí en estos pocos minutos la trama de Terra Nostra. Intentarlo sería tan vano como resumir la historia de la humanidad. Como ya se ha dicho, Fuentes no pretendía escribir una novela, sino todas las novelas. No es casual, pues, que en sus páginas uno encuentre a todos los protagonistas de la tradición literaria hispánica, de la Celestina a Don Juan y de Don Quijote al Cid, por solo mencionar a los más conocidos. Por los interminables caminos de esta aventura, que va de un confín a otro del planeta y del siglo de oro al desdorado siglo XX, transitan bandidos, monteros, enanos, campesinos, juglares, obreros, frailes, prostitutas, soldados, conquistadores, reyes, tlatoanis, guerreros y poetas. Miles de personajes que intentan no extraviarse para siempre en medio de la baraúnda de palabras pronunciadas por el viejo señor. El mundo de Terra Nostra, sobre todo de su primera parte, es un mundo de espectros o de claroscuros. Sus figuras permanecen en la penumbra de Velázquez y Murillo, del Bosco, el Greco y Zurbarán, y se adelantan en su tiempo, presagiando los grabados de Goya. Cada escena remite a la tradición pictórica flamenca y española, a esos personajes imposibles de definir, refugiados en la opacidad y puestos en evidencia por esa luz divina que apenas roza sus contornos. Alrededor de esa corte de los milagros que es la España de Carlos V y Felipe II, ese sinfín de personajes menores extraído directamente de la picaresca, émulos y parientes de Lazarillo de Tormes y de Sancho Panza, los hombres comunes que día a día, a fuerza de sentido común y de astucia, logran escapar de los caprichos de sus amos y de los caprichos de la historia. La segunda parte de Terra Nostra relata la creación, más que el descubrimiento o la conquista de ese nuevo mundo, de esa otra posibilidad de existencia que se actualiza entre los mitos y el desconocimiento en ese diálogo imposible entre Cortés y la Malinche, entre el pasado y el presente. América se vuelve la metáfora perfecta de Terra Nostra, no a la inversa. El lugar, o más bien el no lugar, la utopía, donde convergen los sueños y las pesadillas. Es por ello que en la tercera parte de este libro infinito, el viejo y el nuevo mundo no solo chocan y se encuentran, no solo se descubren y combaten entre sí, no solo se inventan y destruyen, sino que restituyen el orden perdido, unificando al fin esas dos mitades de la historia, esas dos verdades parciales, esa división platónica, concibiendo un nuevo ser, ese tiempo renovado, recuperado y ese espacio interminable del otro mundo. En esa restitución de la utopía, el mundo romano, morisco, judío, español e indígena alcanzan al fin una armonía, la de la creación. Una de las claves de la composición de la novela y de la cosmovisión que ofrece se halla en el capítulo titulado El número 3, en el cual no solo se hace referencia a las tres partes mismas de Terra Nostra, sino a la obsesiva referencia a este número en su trama,
Y cito: 1 es la raíz de todo, 2 es la negación de 1, 3 es la síntesis de 1 y 2, los contiene ambos, los equilibra, anuncia la pluralidad que sigue, es el número completo, la corona del principio y el medio, la reunión de los tiempos, pasado, presente y futuro. Todo concluye, todo se reinicia. Terra Nostra, pues, no es una simple novela, es un túnel del tiempo averiado, la entrada a un laberinto de espejos, un infierno, un purgatorio en el que se entremezclan todas las memorias y todos los ecos. El gigantesco pudridero de la historia, un embudo en el que han caído todos los personajes prófugos de la literatura universal, un rompecabezas mal ensamblado o unas cajas chinas que se hacen a cada instante más profundas. La prisión a la cual han sido condenados los tiranos y los héroes, la única respuesta posible a 100 años de soledad de su gran amigo Gabriel García Márquez, y en fin, el túnel submarino que une Europa y América, el agujero negro, insisto, que conecta pasado, presente y futuro. Insisto, Terra Nostra no debe ser leída como una simple novela, es mucho más que eso. Es una llave, una trampa, un acertijo infinito, el célebre libro al que se referían los cabalistas medievales, que Alberto conoce también, y que vuelve loco a cualquiera que se atreva a surcar sus páginas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Volpi. Y como bien lo menciona Carlos Fuentes, es una tradición que viene de la tradición de La Mancha, como él lo llamó, y que tocó todos los géneros. Carlos Fuentes se pudo dar el lujo de tocar todos los géneros y tiene una obra de más de 50 libros, y muchos han tenido la mala fortuna quizás de no ser bien leídos, como ese libro del cual nos va a hablar la doctora Cristina Rivera Garza, a quien también voy a presentar con las palabras de Carlos Fuentes en un artículo que publicó el 9 de diciembre del 2002 en Reforma, que le puso como título Cristina Rivera Garza, una revelación. Y dice Carlos Fuentes: hay libros que, acaso en honor propio, tardan en recibir el reconocimiento que merecen. Tal es, me parece, el caso de la extraordinaria novela de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, Nadie me verá llorar, aparecida en 1999. No ha tenido la repercusión que merece. La he dado a leer a editores europeos que tampoco la conocían. Su entusiasmo corre parejo al mío. Estamos ante una de las obras de ficción más notables de la literatura, no solo mexicana, sino en castellano, de esta vuelta de siglo. Paso por alto, doy por sentada la belleza y exactitud de la prosa de Rivera Garza. No se escribe impunemente una frase descriptiva de un personaje como esta, y cita Fuentes la obra. Prudencia Lomas de Burgos, cuando olvidó su rostro, le bastó el nombre para suavizar las aristas de su vejez. Fin de la cita. Cito esta frase no solo por su belleza evocadora, sino porque nos sitúa en el centro de la novela, que es el sentido de la vista. Adelante, doctora. Muchas gracias. Y qué bueno verlos a todos ustedes aquí esta noche, qué bueno verlos a todos ustedes aquí de este lado también, qué emocionante. Yo les voy a hablar de un libro que Carlos Fuentes escribió en inglés originalmente, Myself with Others. Es un libro que para alguien que ha pasado muchos años, tal vez demasiados años, viviendo en Estados Unidos, significa algo muy especial. Entonces espero hacer algún comentario que tenga sentido al respecto. Muchas gracias por la invitación, por cierto. En 1988 apareció en inglés un libro de Carlos Fuentes, Myself with Others, compuesto por 10 ensayos divididos en 3 grandes temas: autobiografía, literatura, política. La publicación fue recibida elogiosamente por los mayores diarios de Estados Unidos, incluido el New York Times. Según la reseñista, este libro atípico no solo confirmaba la estatura intelectual de Fuentes, su sentido del humor incluso, sino también, acaso sobre todo, su carisma.
Como la publicación es en inglés y cierra con el discurso que Fuentes ofreció durante su participación en la ceremonia de graduación en la Universidad de Harvard, casi todos los comentaristas pusieron una atención desmedida en las opiniones del escritor, abiertas, críticas, temperadas, sobre la muy compleja relación entre México y los Estados Unidos. Fuentes ya era entonces el embajador no solo de un país, sino de toda una lengua, para el público norteamericano, pero sin duda esta sección del libro confirmó su papel. Otros más no dejaron de señalar su vasta cultura, la facilidad con la que se movía entre Cervantes y Kundera, Buñuel y Borges, autores a los que, entre otros, les dedica páginas memorables. No faltó quien señalara también el respeto con el que Fuentes trataba tanto a sus lectores como a sus objetos de estudio, negándose a trivializar, pero al mismo tiempo abriendo el camino hacia lo que él denominó entonces como las grandes novelas que marcaron su derrotero vital e intelectual. El libro, especialmente la primera sección autobiográfica, How I Started to Write, corrió con una suerte distinta en México. En efecto, en 1988, cuando Fuentes también recibió el prestigioso Premio Cervantes, el Premio de la National Arts Club en Nueva York y el Premio Rubén Darío en Managua, Enrique Krause publicó un polémico artículo contra Fuentes, tanto en Vuelta como en The New Republic, es decir, tanto en español como traducido al inglés. Elaborado para denostar el así llamado carácter inauténtico de la vida y obra de Fuentes, gran parte de la argumentación de su llamada desaveniencia moral con el escritor estaba basada precisamente, para más señales, en los apuntes autobiográficos que Fuentes había incluido en este libro. Como bien lo señala Jacobo Sefamí, por cierto, un profesor y colega de UC Mexicanistas, una importante asociación que preside aquí nuestra querida Sara Pot, en un artículo Temporary Residence, How Does a Foreigner Become an Immigrant?, el cuestionamiento acerca de la autenticidad de la identidad nacional del escritor constituía un elemento enorme, aunque transparente, una especie de gran elefante en el centro de la habitación, para utilizar un dicho norteamericano que no utilizamos tanto en español, ¿no? Casi no. Y el debate siguió. Ese debate, ante el cual generaciones enteras tuvieron que posicionarse, marcó mucho de la conversación cultural de México en las últimas décadas del siglo XX. Construidas alrededor de una noción de nacionalidad más bien estrecha y todavía enraizadas en nociones identitarias que en mucho, aunque implícitamente, traen a colación viejos sentimientos de traición entre México y Estados Unidos, las acusaciones contra Fuentes le daban vuelta a las muy viejas preguntas. ¿Qué era ser verdaderamente mexicano? ¿Cuáles eran los peligros de convertirse en un escritor universal? Sefamí subraya con cuidado las frases acusatorias más conocidas. Fuentes era, en la perspectiva del historiador, y aquí cito, un gringo child of Mexican origin, a foreigner in his own country, a willing exile from Mexico to the United States, or a reluctant exile from the United States in Mexico. Sefamí, sin embargo, tampoco puede dejar de anotar, con el tipo de asombro que no acaba bien de cuajar, como quien se acuerda de algo que no debe olvidar, pero que todavía no tiene tiempo de comentar más largamente, que las frases tomadas directamente del escrito autobiográfico de Fuentes, y aquí cito a Sefamí, utterly appeared in English and has not since been translated into Spanish. Oddly, de una manera rara o extraña, curiosamente, por extraño que parezca. Todo eso lo dicen los diccionarios. Yo quiero detenerme un momento en esa curiosidad hoy. Escribir en inglés, cuando el inglés es una segunda lengua o una lengua otra, o una lengua, como en el caso de Fuentes, comaterna. En la política de esa curiosidad que es decidir escribir en una lengua o en otra, vivir
en una lengua o en otra, especialmente cuando la relación entre esas lenguas, el español y el inglés en este caso, es jerárquica e históricamente violenta. Como otros tantos escritores bilingües o multilingües, Fuentes optó por la lengua en que escribiría sus libros. No siempre, pero a veces, la lengua materna es en efecto una elección. No fue, todo parece indicarlo así, una relación natural o consabida, sino una serie de negociaciones o forcejeos identitarios que mucho tienen que ver con su naturaleza nómada, las lecturas voraces de su adolescencia y sus posiciones políticas. En Cómo empecé a escribir, Fuentes examina en inglés cómo hizo del español su patria y cómo los aspectos más íntimos de su experiencia, el amor, por ejemplo, o el insulto, se configuraban y reconfiguraban en esa lengua. Como lo atestigua la escritora sudafricana Elizabeth Lowry, cuando decidió dejar atrás el Afrikaans de su infancia por el inglés de su vida adulta, no es posible, y aquí la estoy citando a ella, adoptar una nueva lengua cuando se es niño sin convertirse también en una nueva persona. El lenguaje que uno habla, con sus compactas adaptaciones a la historia, sus sutilezas de significado y las implícitas suposiciones culturales, en realidad nos habla. Fin de cita. Y como lo dice también Jacob, el poeta alrededor del cual Anne Michaels, una poeta canadiense maravillosa, por cierto, se las recomiendo. Este personaje aparece en Fugitive Pieces, una de las novelas, en mi opinión, más hermosas del fines del siglo XX. Luego de batallar con su historia como sobreviviente del Holocausto en un país con una lengua distinta, aquí lo cito a él, bueno, a ella y a él. Y luego, cuando empecé a escribir los eventos de mi infancia en un idioma en el que no sucedieron, llegó la revelación. El inglés podía protegerme, un alfabeto sin memoria. Se trata sin duda de una revelación sagrada. Tal vez es la revelación compleja, honda, con tantas aristas, que recorre todavía ahora, todavía más incluso, las páginas de este libro que Fuentes escribió originalmente en inglés. Curiosamente, yo encontré este libro muy al inicio de un viaje que se convirtió al paso de los tantos años en una estancia voluntaria y no en los Estados Unidos. Hago eco aquí de la frase con que abre el artículo de Jacobo Sefami. ¿Y cómo sabemos cuándo el extranjero se convierte en inmigrante? Y será eso lo que llamamos a veces el segundo gradual. Y fue Myself with Others, el que de manera por demás extraña me puso en contacto con esos otros con los que ya convivía sin entender bien a bien, pero que recreados en sus páginas como destinatarios de esa larga carta íntima, me resultaban si no más claros en sentido estricto, sí más cercanos. Con toda seguridad ya empezaba a pensar entonces en los significados culturales y las dificultades políticas que se adhieren al vaivén que mantiene en suspenso a las lenguas que uno habla o que, para ser más preciso, lo hablan a uno. Ahora, a inicios del siglo XXI, con una población de aproximadamente 50, 60 millones de hispanohablantes y unos 11 millones de bilingües entre el español y el inglés, la discusión ha cambiado de tono. Una buena cantidad de escritores latinoamericanos ha encontrado su casa en Estados Unidos y ha encontrado su casa en un español que siempre está muy cercano al inglés y ha encontrado su casa incluso en el inglés mismo. Pocos elegirían hoy iniciar una discusión literaria o cultural poniendo en duda la autenticidad vital y literaria de Daniel Alarcón, o Mauro Javier Cárdenas, o Santiago Vaquera, que escriben en inglés, o de Valeria Luiselli, que escriben ambos, o de Lina Meroane, o Edmundo Paz Soldán, o Yuri Herrera, que escriben en español mientras viven en Estados Unidos. Las historias migratorias son distintas en cada caso y parten de contextos de clase y de género también distintos, pero todos ellos han tenido que preguntarse y obligarnos a nosotros a preguntarnos ¿qué es una lengua materna? ¿Qué es una lengua madrastra? Como la he llamado yo en ocasiones a eso
que se denomina la segunda lengua, y cuál lengua es la casa de una escritura. Además, como bien lo señala la lingüista Mije Yasnaya Aguilar, la relación entre las lenguas mismas nunca es horizontal. Para la gran mayoría, optar entre una lengua u otra pocas veces es una opción libre. La única característica que comparten las así llamadas lenguas indígenas consiste, nos recordaba Yasnaya Aguilar en sus manifiestos lingüísticos, en ser lenguas sin Estado y sin ejército. Me parece, como lo he argumentado en otros ámbitos, que habría que discutir en términos similares lo que ocurre con el español, como lo practican miles y miles de inmigrantes, documentados y no, en Estados Unidos. Y el mismo contexto nos da para preguntarnos sobre la larga experiencia de un bilingüismo estratégico, un bilingüismo fantasma, de toda una generación de escritores chicanos desde finales del siglo XIX hasta ahora, y también maneras de explorar en toda su enorme complejidad las escrituras de aquellos que son bilingües y crecieron en familias de trabajadores bilingües y que escriben sobre todo ahora en inglés, como la poeta y ensayista Raquel Gutiérrez, cuyo reciente libro Brown Neon es fantástico, por cierto, se los recomiendo, o la poeta Vanessa Angélica Villarreal, que es del meritito Rio Grande Valley, del Valle, como le dicen, al sur de Texas. Yo insisto, una buena parte de lo que llamamos literatura latinoamericana o iberoamericana o hispanoamericana se genera desde los Estados Unidos, muchas veces en español y otras tantas en inglés. Los límites nacionales o lingüísticos que parecían naturales y luego entonces inamovibles resultan serlo menos hoy. Habría, por lo tanto, que colocar el nombre de Carlos Fuentes también como un predecesor de esta experiencia de multiplicidad lingüística y de resistencia cultural que ha caracterizado la práctica literaria de los Latinx en Estados Unidos en lo que va del siglo. Y nada más para que no crean que esto es una apología del inglés, déjenme recordar un par de ejemplos. No puedo terminar esta participación sin mencionar a dos autores, al menos, que han puesto el dedo en la llaga al hablar del fin del inglés. En Desgracia, la monumental novela de Coetzee, el narrador se refiere a la historia que sin duda puede contar Petrus, un personaje, un hombre con quien se siente en casa. Al mismo tiempo, sin embargo, rechaza la idea de oír esa misma historia en inglés, porque, y aquí cito, está cada vez más convencido que el inglés es un medio incapaz de contar la verdad de Sudáfrica. Muchos de los códigos de oraciones enteras en inglés han esclerotizado, perdido sus articulaciones, su articulacionalidad, su articulabilidad. Como un dinosaurio a punto de morir que se sienta en el lodo, el lenguaje se ha endurecido. Forzada en el molde del inglés, saldría artítrica, obsoleta. Por eso, el narrador insiste en que no le gustaría escuchar una historia reducida al inglés. La decisión de Coetzee de publicar sus libros recientes antes en español que en inglés habla mucho de cómo la ficción produce la realidad. Más recientemente, la poeta mojave Natalie Díaz empezó su participación en Alquimia, una serie de conversaciones organizada por Christina Sharp en la Universidad de York, saludando a la audiencia en español. Luego de describir relaciones humanas y aspectos del territorio que solo podría expresar en su lengua materna y que eran inexistentes en inglés, aseguró que no hay futuro en inglés. No que el inglés no tiene futuro alguno, en el sentido de tener posibilidad de seguir existiendo, sino que el futuro tal y como su comunidad lo imagina no cabe en ese inglés. Necesitamos, decía, y aquí me hago eco, otra lengua, otras lenguas, una multiplicidad de lenguas no subsumidas o ajenas del todo al inglés, para enunciar en su cabalidad la palabra futuro. Yo creo que de eso se trata también la literatura de hoy, y eso ya lo sabía hace tantos años Carlos Fuentes. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Cristina Rivera Garza. Y como bien nos lo estuvo describiendo, Carlos Fuentes entendió otras culturas, y si entendió una cultura como ninguna otra fue la cultura de los Estados Unidos. Fue un niño gitano que creció en distintos países, y uno de ellos fue Estados Unidos, y tenemos dos ejemplos de esa relación con los Estados Unidos. Su texto contra Bush y La frontera de cristal, de la cual nos va a hablar el doctor Efraín Cristal, quien estudió filosofía en París y es doctor en literatura por la Universidad de Stanford. Es profesor distinguido en el Departamento de Literatura Comparada de la Universidad de California, profesor honorario de la Universidad del Pacífico en Lima y ha sido investigador en el Instituto de Estudios Avanzados de Berlín, especialista en literatura latinoamericana, estudios sobre la traducción y estética. Es autor de numerosos ensayos en revistas y volúmenes colectivos. Sus libros más recientes son Tentación de la palabra, Convicción política y arte literario en las novelas de Mario Vargas Llosa y Querencias, Guerra, Traducción y Filosofía en Jorge Luis Borges. Adelante, doctor. Muchas gracias. Mi presentación va a ser una nota al pie de página y comentario a la última frase de la ponencia de Cristina Rivera Garza. En un programa de televisión auspiciado por Bill Moyers, el célebre periodista norteamericano, le pide a Carlos Fuentes que explique por qué en Gringo Viejo, su novela de 1985, la metáfora recurrente para tratar la frontera entre los Estados Unidos y México es la de una cicatriz. Fuentes le contesta que la imagen de una gran cicatriz es una manera de recordar que la violencia es el verdadero trasfondo de las relaciones encontradas entre sus personajes mexicanos y sus personajes norteamericanos, no solamente en Gringo Viejo, sino en todas sus novelas que tratan el tema de la frontera. Y cito su respuesta. La frontera es una cicatriz porque ahí perdimos la mitad de nuestros territorios con ustedes en las guerras de 1847 y 1848. Eso no lo olvidamos. Tampoco lo olvidan los trabajadores. Robert Kennedy dijo que la guerra contra México había sido una guerra injusta. Creo que fue el primer político desde Abraham Lincoln en reconocerlo. Los trabajadores mexicanos que cruzan la frontera no están cruzando una frontera, están cruzando una cicatriz hacia una tierra que consideran suya. Aquí yo no soy el indocumentado, son los gringos que son los indocumentados. ¿Quién documentó a los primeros pobladores que llegaron a Plymouth Rock? Yo llegué antes que ellos. Esta es mi tierra. Las meditaciones de Fuentes sobre la frontera tuvieron siempre como eje central el tema de los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos y Fuentes siempre insistió que la prosperidad económica al norte de la frontera mexicana depende fundamentalmente de la mano de obra mexicana, aunque la política oficial de los Estados Unidos no reconoce este hecho. Al contrario, para Fuentes, los derechos humanos y económicos del trabajador que cruza la frontera en busca de un empleo real nunca fueron reconocidos. Para Fuentes, el punto de partida para rectificar esta situación es, y cito, el reconocimiento que los trabajadores son portadores de derechos humanos, son portadores de cultura, merecen protección, merecen respeto. Fin de cita. Y el destino de los trabajadores que cruzan la frontera es también un elemento esencial de la comedia humana de su narrativa completa y desde sus inicios. En La región más transparente, una de sus primeras obras maestras, Fuentes ya le había dado un relieve significativo al asunto de los trabajadores mexicanos que cruzan la frontera durante las temporadas de las cosechas de la industria agrícola norteamericana, y estos personajes
forman una parte esencial del gran mosaico humano con el que Fuentes creó un panorama del México del sexenio de Miguel Alemán. Fuentes observa a los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos con el mismo nivel de complejidad humana con la que trata a cualquier otro personaje de su novela. Y todos ellos están inscritos en el gran drama histórico mexicano y nunca se trata de destinos aislados. Por ejemplo, Gabriel, uno de los protagonistas de estos episodios en La región más transparente, tiene un trasfondo en su vida personal que tiene que ver con el hecho de que fuera hijo de un guardavías, y otro igualmente importante por su pariente cercana, una mujer soldadera durante la Revolución Mexicana. Carlos Fuentes fue un pionero de la literatura fronteriza y sabe tratar las vicisitudes que los trabajadores mexicanos sufren cuando aceptan condiciones laborales a veces inhumanas, cuando se ganan la vida en los Estados Unidos. Pero no los idealiza. Comprende que quienes sufren violencias y humillaciones pueden a veces cometerlas, y quienes abandonan sus pueblos, aunque sea solamente por las temporadas de las cosechas, pueden sufrir humillaciones inesperadas a sus regresos. En las primeras obras narrativas de Fuentes predominan dos tipos de personajes que cruzan la frontera: los que necesitan regresar a México, aunque no siempre lo logren hacer, y los que sienten que ya no pueden regresar. Pero no se trata de estereotipos, porque hay muchas maneras de vivir esos sentimientos. Algunos de los braceros que deciden afirmar sus diferencias con quienes no han cruzado la frontera imitan la prepotencia y las costumbres de los norteamericanos que han abusado de ellos. Como un personaje que, cito, acaba de regresar de la cosecha de Texas y ahora se cortaba el pelo como los conscriptos navales yanquis, fin de cita. Es el caso de José Nicasio, uno de los personajes protagonistas de Todas las familias felices, y que dice: ya no podía regresar a mi pueblo, podía solamente regresar a las ruinas de mi pueblo y desde allí contemplar serenamente a un mundo que era el mío, pero que ya no me reconocía. Yo les decía a los gringos que no podían vivir sin nuestro trabajo, y quedaba mal con ellos, con los nuestros y hasta conmigo mismo. La solución para los problemas fronterizos no es para Fuentes la petrificación de las diferencias culturales entre México y Estados Unidos, sino más bien el reconocimiento que se está forjando una nueva cultura entre los dos países y en los dos países. Esta idea fue el germen de una de sus grandes creaciones, o por lo menos una de sus creaciones más ambiciosas, El mundo inventado, de Cristóbal Nonato, de 1987. Con un espíritu lúdico, digno de las novelas de Lawrence Stern y con una experimentación lingüística a veces emparentada con la de Finnegan's Wake de James Joyce, Fuentes crea la fantasía de una futura nación en la que Gabriel, de La región más transparente, y José, de Todas las malas familias, se podrían sentir en casa. Su Mexamérica es un país utópico, el país que inventa una fantasía en la cual se percibe apenas la cicatriz curada, porque la frontera que antes había separado a México de los Estados Unidos crece 100 kilómetros al norte, 100 kilómetros al sur, para crear una nueva nación en la que se habla una mezcolanza del español y del inglés, una nación que respeta los derechos humanos, que permite el paso libre a los refugiados y que ha logrado una economía saludable.
Cito un fragmento de la descripción de esta nación imaginada por Fuentes en el lenguaje de la novela. Mesoamérica, nación independiente de México e independiente de los Estados Unidos, rebanando su faja de máquilas y fayucas y espanglés y refugio para los perseguidos políticos y paso franco para los indocumentados de la costa del Pacífico a la costa del Golfo, 100 kilómetros al norte, 100 al sur de la antigua frontera de San Diego, y Antigena Coffee Billy Kilmore, independiente sin que mediara proclama alguna. El puro hecho es que aquí ya nadie le hace el menor caso a los gobiernos de México o de Washington. En la frontera de cristal, y voy a concluir con eso, Fuentes regresa al realismo y lo hace con nuevas complejidades. Y me gustaría darles dos ejemplos. El primero es la historia de Mario Islas, un mexicano que se ha naturalizado en los Estados Unidos, que trabaja como un policía patrullando la frontera para impedir la entrada de los indocumentados. En un momento impactante de la narración, uno de los momentos cúlmines de la novela, un joven que está tratando de cruzar la frontera se encuentra cara a cara con Islas, y el joven le da un abrazo fuerte al patrullero y cito: un muchacho con velocidad de gamo salió del río empapado, corrió por la ladera y se topó con Mario, con el pecho de Mario, su uniforme verde, sus insignias, sus correas, toda su parafernalia de agente, abrazado a él, abrazados los dos, pegados por la humedad del cuerpo del ilegal, por el sudor del cuerpo de la gente. ¿Quién sabe por qué cada uno dejó caer la cabeza sobre el hombro del otro? No solo porque estaban exhaustos, por algo más incomprensible. La aparente explicación de este abrazo incomprensible se da cuando el joven lo llama a Mario por su nombre y le recuerda que él es uno de sus ahijados. Padrino, todos en nuestro pueblo tenemos que venir a trabajar en el verano para pagar las deudas del invierno. Y Mario le contesta: córrele, ahijado, haz de cuenta que no nos vimos. Y ya no me des otro abrazo que me duele. Bastante herido ando. Fin de cita. En un gesto que demuestra el genio narrativo de Fuentes, el lector se da cuenta que el joven no tiene ninguna relación familiar con el patrullero y que este fue el primer encuentro entre los dos, y más aún que los dos lo sabían. El segundo ejemplo es el caso de Juan Zamorra, el joven médico mexicano que tiene una relación encontrada con los Estados Unidos donde radica y que decide dedicar su vida al servicio de los mexicanos que no tienen documentos. Y la gran ironía de esta decisión se da cuando su primer paciente es Leandro Barroso, una reencarnación de Pedro Páramo para la época de las maquiladoras y el narcotráfico, un hombre corrupto y abusivo cuya fortuna depende de los mexicanos que cruzan la frontera. El doloroso abrazo de Mario Iglesias y el joven y la trayectoria de Juan Zamorra ponen al lector de Fuentes en contacto con las complejidades que están detrás de las heridas y las cicatrices que separan a los individuos de la frontera, pero también están en ellos la semilla de la reconciliación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Efraín Cristal. No sé si alguno quisiera agregar algo, ¿no? Pues agradecemos mucho su participación y creo que la mejor manera de recordar a Carlos Fuentes es leyéndolo. Tiene muchísimos libros. Alfaguara acaba de editar unas portadas muy llamativas para que los jóvenes le entremos a Carlos Fuentes y muchas gracias. Que tengan bonita noche.